Ahí vamos. Alma. Acá. Ay, perdón. Te quiero enviar una invitación. Ay, me estaba. Ay. Había Mm. solicitado. Sí, Sí. ahí estamos. Ah, ya. Había sido una conexión difícil. Sí, yo dije, haz de cuenta que al inicio ya te estaba buscando yo y no, y me marcaba como ciertos perfiles como bloqueados y yo dije, ay no, ahora con esto de las políticas, ahora ya no se puede hacer en vivo ni con quien uno quiera. Pero no, ya, llegamos. Me cambiaron las políticas. Creo que estaba Sí. nada en cuanto a Instagram. ¿Y cuánto? Eso es nuevo porque no lo era antes, de hecho TikTok tenía eso de la política de que tenías que hacer cierta cantidad de en vivos y luego ya te desbloqueaban, que son como una hora y media y tenían que tener muchos seguidores, pero ya lo quitaron, entonces está raro que ahora Instagram sea quien diga, yo quiero tener la política esa de bloquear perfiles. Claro, Pero por la cantidad de seguidores que sí, te bloquean. sí, qué raro. El panorama. Ujú. Perdón, se me Bueno, está acoplando. Ahora sí. sí. Ahí nada más que tu cara te veo así como en la esquina. Es que como tenía las otras pantallas, el Ah, programar el otro lado, entonces por eso tenía estás más paralelo. Por eso me ves como en una esquina y no puedo moverlo, pero lo muevo todo. Me desmayo. ok. Bueno, pues vamos a llegar. Vamos a intentar. ¿Se puede ir por ahí? Sí, Si no nos yo ahí ya, desmayamos. sí, ya te ves así grande. Listo. Bueno, pues iba a ser por Se me pega TikTok, un poco la cámara. siempre no. Hay un poquito de desfase en nuestro audio, ¿eh? Como quiera. Sí, se pega tu imagen a veces. Mm, ¿qué hacer? Porque, Vivir nomás bueno, hacia adelante y como ahí nada más, yo escucharé tus respuestas y daré un poquito de margen para que se termine de escuchar y todo. perfecto. Muy bien. Bueno, pues gracias por estar aquí, Alejandra, por esta invitación, por aceptarla. Y bueno, pues se iba a hacer por TikTok y por Instagram. Al final fue únicamente por Instagram, pero este encuentro pues se va después a distribuir. Así que hoy estamos aquí por un tema que es muy sonado últimamente y que pues también a lo mejor tu punto de vista, no a lo mejor tu punto de vista nos va a ayudar a aclarar muchas formas en las que lo interpretamos, ¿no? Que es el soltar. Vamos a ver el mensaje que existe detrás de lo que no puede soltar. Alejandra Martínez es pues la mano que mueve y la mente que está detrás de Alma Maga. Ella es educadora en crecimiento y desarrollo personal y Alma Maga es una comunidad para mujeres listas para soltar los patrones que las limitan, tomar una dirección en su vida y construir.
desde la claridad. Así que bienvenida a este espacio, Armonía Álmica, y cuéntanos, Alejandra, ¿cómo fue que empezaste a darte cuenta que como mujeres nos cuesta el soltar? Gracias, Diana, primero que nada, por esta invitación a este espacio tan tuyo y contigo. Y bueno, como tú dijiste, Maga, que inicia en el año 2015, es una comunidad y una escuela además. Olvidé contarte eso. Está destinada específicamente a mujeres que necesitan cambio en sí mismas. Y uno de esos cambios importantes misma tiene que ver con el hecho de soltar cosas que nos quedan marcadas, como podríamos decir, a flor de piel, y no cómo salir de ahí, pero somos conscientes que no deberíamos estar ahí o no deberíamos estar sintiendo desde esa visión o de esa postura, y nos hace cuestionarnos totalmente y hacernos muchas preguntas referentes a eso. Entonces, más que nada, de repente el quedarse en un sitio o pensando en una persona, en un lugar, en una cosa, también con un patrón súper especial en las mujeres que tiene que ver autoexigencia, tanto impuesta social como impuesta por uno misma para poder estar en, ¿cierto?, en la actualidad que nos tocó vivir. Entonces, entre el trabajo, el hogar, la familia, a veces circunstancias que vamos y no soltando, y eso nos invita a enfocarnos también en lo que vamos haciendo, percibiendo, y cómo vamos con a partir de aquello que no podemos soltar del pasado ya y que nos invita a posicionarnos en un lugar diferente. Sí, es algo que a las mujeres nos lo tenemos como muy arraigado, y qué bueno que lo has notado para que nos traigas exactamente eso, como claridad y dirección. Y una de las preguntas que se pueden estar haciendo muchas de las mujeres que nos ven es, ¿por qué me cuesta tanto soltar a ciertas personas o situaciones? Tal vez ya sabe que esa persona no es, o que ese trabajo no es, o que ese hábito no es como positivo para ella, pero sigue Claro. como sin poder dejarle ir. Tiene que ver eh, que soltar a veces está porque sentimos demasiado. Las mujeres sensaciones y de sentimiento. Y a veces no es por este sentir o porque nos falta para soltar. Que además pensamos que soltar es el tacho de la basura y olvidarse de eso. Sino es qué lugar esa persona, que probablemente es de tu pasado, acción laboral, o ese jefe, o esa circunstancia en tu vida. Entonces, desde esa perspectiva de que no está resuelta, es esa persona, circunstancia o lugar, no ha tenido su lugar en la vida. Entonces, tú te quedas pensando constantemente en aquello, porque al dar lugar, empiezas a repetir patrones una, otra vez. Y más que eso, desde qué lugar estoy repitiendo lo que hay ahí, la persona, la cosa, la circunstancia, desde lo estoy repitiendo. Por ejemplo, repitiendo desde un lugar de la necesidad, de un lugar de la carencia, porque hay algo dentro de mí que no está lleno, que no me he dedicado a llenarme a mí, a trabajarme a mí. Entonces, esa persona nos refleja aquello que he querido llenar, y eso nos invita a mirar desde la perspectiva, tengo que crecer y mejorar.
de qué perspectiva sigo mirando a esta persona. Probablemente se fue, ya, una persona viva o una persona que partió. Y si parte de este mundo, ella nos da confianza. Puedo estar mirándome desde la le dije muchas cosas, entonces voy a repetir escenas, no lo voy a tal porque no dije, porque no hice, porque no actué. Quedamos completamente, no sé, enojados. Una situación que es muy dolorosa, pero es desde ahí, de esa carencia que yo tengo, porque siento que no pude cerrar ese ciclo. Pero ese ciclo, y como seres humanos, tenemos que entender que lo cierran de las formas más inesperadas posibles. Nosotros siempre esperamos ese cuenta del cierre perfecto. Y realmente el universo es hermoso en su imperfección. Y cierres también son hermosos desde esa perspectiva. Entonces, no necesariamente es lo que yo esperando para que sea como cierre directo y dejar ir, como esta historia que parte el tren y se va con el amado, hace que el amado no vuelve. No, es más que nada hecho de decir, ¿cómo estoy ese cierre? Y desde ahí algo me hace ruido y si algo me incomoda mental, emocional o me deja como así como rumiando, así como extraño me pasa o algo extraño me ocurre, es de esos cierres. ¿Qué es lo que debo trabajarme a mí para poder de eso ya fue un final? Dentro de tu blog, yo al final voy a poner en la descripción tu blog para que lo puedan leer. Muchos de tus artículos también hablaban de el cansancio, de la falta de energía. Estas son algunas consecuencias que nos trae el quedarnos en esos ciclos, ¿no? Como en como en un hámster ahí que está dando vueltas, o una y otra vez sobre lo mismo, aunque físicamente ya no estemos ahí, tal vez, ¿no? Ya no estamos en ese lugar, pero nos llevamos ahí y energéticamente también nos regresa. Entonces, aparte de la energía, ¿qué otras consecuencias tú has visto que trae el no dejar ir o el no cerrar este ciclo? Y aparte, una parte muy importante que dijiste es a aceptar que no va a ser perfecto, que no vamos a abrazarnos y que todos vamos a estar contentos con ese cierre, ¿no? Tal vez el otro todavía no quiere cerrar, ¿no? Eso también puede pasar, o que tú ya estás, si estás escuchando este en vivo, estás como con esa apertura a cerrar, pero el otro tal vez no. Entonces, ¿qué consecuencias Es que aparte de ahí la energética? me estás enfocando a una tercera persona y en Alma Maga nos enfocamos a nosotras crecer como personas. Que cuando el otro no quiere soltar y yo estoy diciendo por las decisiones que toma el otro, es entender que tengo que saber poner límites. Es entender que yo no puedo ser la rescatadora ni la salvadora de un otro. Yo me rescato y me salvo a mí. Cuando es el otro el que no quiere soltar, yo voy a poner esos límites. Y llámense límites de decir no o llámense límites judiciales de la perspectiva donde uno se encuentra de problemáticas muy fuertes. Pero límite, porque cuando yo no cierro o no corto, por así decir, ese ciclo con una persona, situación, cosa, ya sea un jefe tóxico, por ejemplo. Acá en Chile hay leyes que te protegen. Tú vas a la inspección de trabajo, se llama, es la denuncia correspondiente. Mucho, buscas otro lugar. No puedes seguir repitiendo las acciones que tenías. Y eso es importante porque a veces no es la persona, nos
damos cuenta cómo está actuando nuestro inconsciente frente a las situaciones y las estamos haciendo. Es innato, viene dentro de uno. Sabemos que esas situaciones o esa persona nos incomoda, molesta, ocurre algo. Y es ahí donde está esta cosa que yo le llamo el romper el ciclo. Entonces, romper el ciclo significa observarme, mirarme, ver cómo romper con esos patrones que están dejando crecer como persona. Específicamente está desarrollado para mujeres, pero ¿cómo voy a crecer yo como persona? ¿Cómo ir más allá? Y eso es lo importante, que a veces no es que sea el otro, porque por ejemplo, dice ya, una persona me llama insistentemente a mi teléfono. El teléfono hoy día tiene la opción de bloquear. Y si ya es mucho, porque llamar desde otros números, me puedo cambiar de teléfono. O sea, soluciones hay, pero es el patrón que tengo que revisar yo porque no quiero dar eso. Y cuando no quiero algo que está en el pasado, se transforma en herida, se transforma en trauma y se transforma en algo que yo no voy a trascender, algo que yo no voy a poder avanzar. Entonces, más que nada, formarme a mí para no repetir aquellas cosas, para no repetir aquellos que me tienen amarrada, porque al final tiene que ver con la energía al 100%, porque me desgasto energéticamente, porque me canso, porque me da pena, me da tristeza. Bueno, pena para otros países de Latinoamérica es como vergüenza, acá es tristeza, ¿ok? Hablamos desde ahí, desde la tristeza. Caemos en situaciones que podríamos llegar incluso a atentar contra nuestros propios valores. No sé, yo no cruzo la calle en ciertas... ahí hay alguien que me... esas feas. Si otra persona, objeto o cosa que yo necesito y no está en esa esquina, si yo no cruzaba la esquina, voy a ir a cruzar por esa esquina aunque me ponga. Entonces es un poco como el hecho de decir, si el otro me busca, no, es como yo coloco los límites y contra mí, contra mis principios, contra mis valores y contra mis metas y sueños. O sea, al fin yo me desgasto y me quedo constantemente sufriendo, no puedo construir un futuro por tener la energía ni la visión para construir, para ser una mejor versión de mí. Súper poderoso, ya ahí nos puso Alejandra unos puntos súper importantes. De esto me voy a ir a una de las últimas preguntas que tenía pensadas porque creo que entra bien aquí, es para ti, que ahorita estabas hablando del inconsciente, de esta parte que está ahí, bueno, hay muchas cosas que hacemos ya como en automático, pero a lo mejor experiencias que no conocemos, ahí tú, ¿qué crees que es, qué tan importante es para ti el reconocimiento de las lealtades familiares para trascender situaciones así donde se nos dificulta el romper un patrón? Dentro de la conciencia, sí es importante, pero no es el punto final. Reconocer una lealtad te puede ayudar a entender por qué repites dinámicas, ¿ya? Por qué repites ciertas formas de relacionarte con las personas y por qué tienes patrones arraigados en ti que los haces constantemente. Pero entender no hace que tú lo cambies. Por sí solo eso no cambia. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo ocurre? Cuando lo patrón uno con claridad y decides seguir sosteniendo algunas cosas
o otras cosas cambiarlas. Entonces, el posición de sostener esos patrones familiares de uno. ¿Sostengo eso o no? Por ejemplo, voy a poner el caso de una persona. Entonces, ella cocina el pollo en trozos y lo coloca en la olla, etc. Y hijo o hija, y le pregunta, ¿por qué tú cortas los pollos si la vecina los pollos enteros dentro de la olla? La mamá le responde, porque mi mamá lo hacía así. Entonces el niño, abuelita, y le pregunta, abuelito, ¿por qué tú cortas los pollos y no los cocinas enteros? Y la abuela, es que mi mamá lo hacía así. Va donde su bisabuela y le pregunta al niño, bisabuelita, ¿por qué cortas para ponerlos en la olla y cocinarlos y no los cocinas? Y la abuelita le dice, es que la olla que yo cocino es muy pequeña. O sea, no hay una finalidad de por qué cortaba, simplemente era su forma práctica en su época con las herramientas que tenía en ese instante para poder darle la comida a su familia. Entonces, cuando invita un patrón familiar, tiene una historia que en la época en la época que nace ese patrón, la persona que lo observa, lo mira y lo hereda, que vendría a ser asesor, lo replica. Entiende el contexto del por qué. Porque una cuestionante. Entonces, si ya pasan 2 generaciones y yo lo observo, lo cuestiono y veo si me el patrón o no. Pero es un acto de elección quedarte con un patrón familiar. Que esté bien o es que esté mal. Es que si a ti te estorba cocinar el trozado, lo vas a tirar entero a la olla. ¿Qué te sirve de ese patrón familiar? ¿Qué sirve? Es eso. Esto nos lleva a la decisión y a la acción, ¿no? Ya que entendió el patrón para no perdernos también en esto de que se dice voy a sanar a mamá. Entonces voy a ella. O sea, se trata de ella, de que a lo mejor ella esté bien o así, y más bien eso nos regresa a nosotros, su historia a través de ese patrón, y que de ahí es qué tanto lo vamos a seguir manteniendo o no manteniendo. ¿Es correcto? En 2 puntos sí. Primero, entender que nunca sanamos a mamá. Es mi mamá. Tengo que entender es que yo honro a mis antepasados con su sabiduría, que se amoldaba a los tiempos que ellos vivieron. No es sanar, porque al momento en que yo voy a sanar a mamá, me estoy poniendo en una posición de mi mamá, la rescatadora, la adora de todo. Y eso no es, porque cuando yo identifico un patrón, ya si mi mamá lo repetía o mi padre lo repetía, lo que estoy viendo es el patrón que necesito cambiar para que yo pueda crecer. No es el patrón de mamá, no es el patrón de mi abuela, no es el patrón, no es el patrón de mi abuela, ni de mi tío, ni de nadie. Es un patrón que a mí en este instante no me está acomodando a mi crecimiento personal. Una decisión que te pone incómodo. Tenemos algo que se llama sentido de pertenecer. Entonces, probablemente el día no me está acomodando, me está haciendo incómodo, me está haciendo salir de zona de confort, me está haciendo observar donde yo quiero crecer, por donde yo quiero, no sanar a los demás,
sino que este patrón tengo que aprender a soltarlo, a romper ese ciclo y seguir otra directriz. Nunca me sirviera, porque gracias a patrón yo puedo ir por este camino, porque en algún minuto sacó de mi zona de confort, me hizo y gracias a él voy a hacer camino. Que no es lo mismo de decir soltar, cortar y no repetir el patrón. Agrario, se lo agradezco. Este patrón lo tuviera mi abuela porque le sirvió como herramienta, lo tuviera mi bisabuela porque en su época le sirvió de herramienta, le sirvió de herramienta. Agradezco herramienta y agradezco que esa herramienta me entra en mi época, porque en mi época no funciona, y me sacara de la zona de confort y me dirigí hacia mis sueños, hacia mis metas, hacia mi dirección. Gracias, Alejandra, porque nos traes esta luz sobre no se trata de sanar, sino de honrar a ese patrón que le apoyó, pero que a nosotros no nos está apoyando, pero que nos ayudó pues a ver ciertas cosas. Estaba viendo una serie hace poquito donde se trataba bueno, era un grupo de personas judías y entonces le decían a otro, oye, ¿tú por qué no has sufrido como nosotros? Se supone que todos tenemos que trascenderlo juntos y como que tú te quieres ir en este caso se iba con los romanos, ¿no? O sea, ¿por qué te quieres? Tú has vivido una vida de riqueza y se trataba de que todos lo sufriéramos juntos, ¿no? Pero este era el reclamo de quien se había quedado junto con viviendo el patrón, ¿no? O más bien honrando, pero desde este punto de vista del sufrimiento. Aquí tocaste el punto de la pertenencia, de que también es estar dispuestos a que pues ya no vamos a pertenecer pues sí, a ese grupo y ahora vamos a pertenecer a otro grupo, ¿verdad? Ahí creo que se enlaza bien es cómo salir de ese ciclo sin sentirme perdida, porque yo conocía esto, ¿no? Y ahora voy hacia algo nuevo y diferente. Normal sentirse perdido. Y eso es lo de la vida, porque la vida es descubrir. Imagínate, vamos a retroceder a los tiempos prehistóricos, a los cavernícolas. Ese hombre o esa mujer que por primera vez vio y que era destructivo y que lo quemaba todo, árboles, animales, se tenían que podían morir con el fuego, caía un rayo, el fuego. Y era la zona a lo mejor de ellos de confort del fuego, por destructivo. Llega alguien que rompe el patrón, que toma la herramienta, porque el fuego era destructivo, la herramienta, algo productivo para la humanidad. Y es un cambio rotundo. Y probablemente el que tomó el fuego le tuvieron terror, miedo, porque dominaba una herramienta que el resto no. Entonces, de ese pavor, a la larga, lo aprendieron. Pero no creo que hayan aprendido. Yo creo que al principio les causó la miedo. Y como buenos humanos reaccionamos agresivamente ante lo que causa temor. Por eso, para nosotros y para nuestros cambios y nuestro crecimiento es saltar el miedo, atravesarlo, tener esa fe inamovible, insostenible, porque los patrones o los de tenencia probablemente vamos a ser juzgados, porque rompimos un patrón. Igual que la historia del fuego, o sea, a los seres humanos ahora el fuego, muy destructivo. Quien dominó la herramienta probablemente al principio no lo pasó bien. Y después todos ocuparon la, porque los seres humanos nos vamos enseñando
unos a otros. Y dentro de los experimentos, hay uno que se llama el mono 100, ahí en la audiencia pueden buscarlo. Eh, Inconscientemente vamos replicando en distintas lenguas, nacionalidades, etcétera, las mismas cosas, inconscientemente. Por ejemplo, todo el mundo, ahora que existen los derechos del niño, todo el mundo sabe que golpear no es bueno. Y antes nos arreglábamos a golpes. Por lo menos mi generación sí sufrió. Y todos, cuando nos juntamos globalmente, decimos, pero le traumó. En cambio, ahora se trauman. Y lo criticamos y lo juzgamos. Y estamos siendo parte de ese grupo que defiende todavía el patrón, pero no la. Entonces, no es que mira violenta, probablemente sí lo estamos desde esta época, sino que era algo común que alguien rompió, que nuestra generación sabe que no debemos golpear a la persona porque es un acto violento, abusa de los derechos, tenemos la conciencia, nos dimos cuenta, pero criticamos y juzgamos a las generaciones que no tienen eso en su vida. Entonces, esos son los cortes de patrones. Y eso es entender que me puedo liberar de. No sé si en México pasaba eso, por lo menos aquí en Chile uno se portaba mal y si no le tiraba era el pelo, bueno, acá veíamos el mucho en Chile, le pegaba el coscorrón y la señora le daba las cachetadas, entonces eso era como normal en esa época. ¿Estás hablando de los papás o o en la escuela? Ambos casos. Ah, bueno, porque haz de cuenta que en mi generación, bueno, no puedo globalizar, pero al menos lo que yo viví en casa, o sea, sí había golpe, pero en la escuela no. Y en la época de mis papás, ahí, hasta con la varita de la rosa, les daban golpes en las manos o en las piernas si se portaban mal. Entonces, eso yo no lo alcancé a vivir, pero sí contaban eso, ¿no? Que el maestro estaba autorizado para golpear al niño. Y nosotros, nuestros papás sí nos pegaban. Es un patrón, uno lo ve como tan cotidiano. Así seguimos diciendo, ay, ese niño debió haber recibido bueno, acá se dice chala, allá creo que se dice chancla en la cabeza para que no delinquiera. Una chancla. Un chalazo para que dijera y no hiciera esos actos malos. Entonces, como que lo justificamos. Sí, eso. Eso es una hawaiana para nosotros. No, Pero sí, un zapatazo viejo. Entonces era como entender eso, entender el hecho de decir, a mí me lo hicieron, sí, te traumó, no, me lo merecía. Y lo que uno decía es que me lo merecía porque me portaba mal. ajá. Es como que lo atribuía muy como, es que sí, y realmente sí habría, sí, me lo así como que sí, me fui. Ahí hay un patrón que Muy bien. ciencia que Hay ha cambiado y no nos dimos cuenta. una paciencia. Por, porque hoy día vemos el crecimiento del ser. Estamos en eso, estamos un poquito más abiertos a escuchar a los niños que tienen opinión. Estamos en eso. Entonces también es entender que no va a ser como abrupto, como vamos a romper el patrón y a lo mejor ya nunca voy a caer en eso, sino también darnos cuenta que podemos caer, pero nos damos cuenta y rectificamos el camino, ¿no? Sí. Y
también podemos aceptar, por lo menos mis padres siguen vivos, los honro, los acepto. Un rencor, al contrario, me río. Ay, ¿te acordáis? Sí, de veras. Había que meter como de agua porque no se te paraba, ¿verdad? O cosas así. Entonces uno se ríe y lo toma con lo más cómico es que lo tomas con humor, pero si uno analiza las acciones y lo viera desde la perspectiva de la actual, estaríamos ya con unos padres, pero no, estamos entendiendo que eso ocurrió, que fue pasado, que hubieron situaciones y momentos que sí recordar, pero esas herramientas yo no las repito. Y eso tiene que soltar, no es olvidar, es las desde otra perspectiva. Y aquí tocas un punto bien importante que es de la siguiente pregunta, porque dentro de este ejemplo de la chancla es como que pues te puedes reír de eso y así, pero ¿qué pasa cuando te siente, se puede llegar a sentir víctima, uno se puede sentir víctima de una experiencia del pasado, ¿no? Eh, ahí cómo salir del percibirse como víctima de esa situación. Primero que nada, hay que ver qué punto estás. Es algo que tomamos como también en el principio, dijimos, condición estoy. Y la sentirse víctima o sufriendo la situación o culpa es mirar desde dónde esa experiencia, desde dónde se está viendo. Y ver que el pasado no cambia. Y eso es un hecho. El pasado de nosotros no cambia. Entonces, lo importante es entender desde dónde me posiciono frente a eso. Yo, por eso decía, es una herramienta para cambiar. Muchas veces seguimos en un lugar constante, no solo por lo que ocurre, sino que seguimos reinterpretando y dándole significado una otra vez, y vuelvo a sanar y le doy un significado y le doy un nombre, y puedo estar así la vida entera. Por eso yo decía, no es sanar, sano las actitudes pasadas, ya no puedo sanar es cuando tengo un paciente que tiene una herida en el presente, lo estoy tratando en el presente. Pasado no puedo, para mi madre no puedo, para mis abuelas no, sino que es tomar esa herida, ese suceso, esa experiencia y empezar el cambio. La experiencia de cambio para crear lo que tú quieres, lo que quieres experimentar, lo que quieres vivir y dejar de preguntarte por qué me pasó esto. Y estoy hablando a veces de traumas horribles. El ser humano tiene a lo largo de la vida historias con el trauma. Pero es mirar ese trauma y cómo me voy a impulsar desde qué voy a hacer o qué estoy haciendo para aprender a vivir con eso. ¿Cuál es la huella que yo quiero dejar con lo que viví? No solo es recordarlo mil, no solo es quejarme porque la víctima se queja, sino es que es tomar la posición y entender que lo transforma para impulsarte en la vida. Personas atraviesan situaciones, por ejemplo, la muerte de alguien, de ese dolor crean cuadros artísticos, ya sea una clase, sean círculos de acompañamiento hacia otras personas, o sea, hacia otros seres, donde se toca esta temática
para poder trascender esto, para darle un espacio, un lugar. Entonces, por ejemplo, si tu lado es el artístico y tú estás en una depresión o en un duelo enorme, verter desde el arte inconscientemente mueve emociones, mueve sensaciones, lo plasma. Es un legado para la humanidad, aunque tú digas a quién le voy a vender. Pero el cuadro va a quedar una generación, y tú no sabes el significado que le da a la persona. Si tú, por ejemplo, eres terapeuta en círculos de mujeres y hablas, por ejemplo, la pérdida, tú no sabes qué siente la otra persona con lo que tú le estás diciendo. Yo tengo el caso de pérdida de hijo. Viví eso, yo siempre he dicho, a mí no me cuesta soltar tanto a las personas, me cuesta más soltar a los animales, porque las personas trascienden. Cuando me pasó esto, todo el mundo me decía, pero ¿por qué estás como tan bien? O sea, neutra, ¿no? Desde el sufrir. Sí sufrí, sí me costó. También me tocó un entorno en que de mujeres igual de sufrientes que yo. Y desde mí, miro la vida y la perspectiva de vida, es que no podemos estar todas sufriendo por lo mismo. Entonces, para mí es como tratar de, aunque sea escuchar el relato, y con esa escucha, a pesar de que yo sé por lo mismo y no lo expresé, por así decirlo, a pesar de que sí tomé terapias con psicólogo y todo, porque hay que hacerse responsable de uno, de trascender. Fui capaz de aportar, fui capaz de, no era por dinero, sino que me tocó estar en instancias sosteniendo mujeres que habían pasado lo mismo que yo. Entonces, como me dijo esa vez la psicóloga, es que ya no tienes duelo. Es difícil para una mujer con un hijo tomar a otro niño, porque se siente ese sentimiento de culpa, porque ella pudo tener, se fue. Yo nunca lo sentí, al contrario, amigas se embarazaron, tuvieron a sus hijos, y yo era la primera con la guagua en mano, así como, ¡ay, qué lindo! Así como, eres hermoso, ya me encantas. Y tan alegre por ella, fueron embarazos muy deseados. No, yo no lo pasé, no me dio pena, no me dio sufrimiento, porque entiendo que yo ya no enviarlo del pasado. Duele, pero desde ese dolor, ¿cómo hago? ¿Qué entrego? Si la otra persona está feliz por eso, tengo que entregar una tristeza. Ahí donde también tengo que tener herramientas, que es importante en la vida tener herramientas de esos. En mi caso, yo tenía una psicóloga que me estaba todo el tiempo terapiando. Tenía otras herramientas. Alma Maga ya existía, estaba conmigo, Alma Maga me acompañaba, ya había pasado con Alma Maga. Entonces tenía otras herramientas y eso es entender que a veces uno estudia, no sé, gente que estudia tarot, hay gente que estudia Reiki, hay gente que va a los grupos de oración, gente que va a meditación, no importa, tu herramienta, porque la herramienta no significa que la voy a entregar a los demás, es mi herramienta, ¿cómo la ocupo? ¿Cómo ocupo el momento que tengo? Más allá de lo que yo, porque si yo creo, por ejemplo, en la Biblia, hay unas Biblias tan bonitas como Inspira, que y hay otra que es una del peregrino, es pintarla, entonces vas meditando a través de ese pintado. No importa desde qué perspectiva lo hagas, no importa si tú meditas, no importa, es tener las herramientas. El ser humano las necesita para poder vivir la vida, para poder trascender cosas que va experimentando en la vida. Es bonito de entender. Sí, muy bien el tener herramientas porque muchas veces podemos depender de, pues sí, del otro, ¿no? Del especialista.
tú sabes. Entonces, cuando ocupo algo, voy contigo. Pero de ahí en fuera, pues ya ando libre, ¿no? Es como, en cambio, si ya nos responsabilizamos de que tenemos herramientas, como tú dices, sea la que sea, y que sabemos que esa nos puede ayudar, pues ya es en complemento. Si vas al especialista y a la vez tú tienes una herramienta para conocerte mejor o para en esos momentos, cómo te vas a acompañar en esos momentos de depresión o tristeza o lo que esté sucediendo, ¿no? Entonces, es una combinación, no es como irnos a los extremos de ya no necesito esto o no necesito el otro, sino es todo. O sea, porque como somos seres sociales, no vamos a estar solitos ahí como ser humano, necesitamos también a un otro sin llegar a la dependencia, ¿no? Es como ese baile. Eh, También te quería preguntar, que está muy ligado a todo esto, al cómo abrazar también, que ya no los dijiste, pero para que quede como más claro, cómo abrazar a las personas y las a experiencias que se rechazan y a la vez reconocer cuando es el momento de dejarles ir. Sí, ya a lo mejor digo que sí los acepto, pero en el fondo no los acepto y lo estoy haciendo, no, no, no quiero, y entonces se me presentan más y más. Entonces, hay como reconocer el mensaje que nos traen a través de su presencia. Abrazar la experiencia no significa que te haga quedarte ahí para siempre. Piensa que uno se queda ahí eterno en un abrazo. Es así. Y tampoco significa justo que pasó, porque también tendemos a justificar si él no era tan malo. Ah, te pasó, no fue tan así. Justificar. Ah, no lo sentí, ¿ves? Que era como el ejemplo de los golpes que relaciones sufrieron, o sea, los que fueron golpeados en la escuela, después que te golpeaban tu papá, esta nueva generación que se intenta dar golpes porque ya sabemos que es violento, tendemos a justificar y nos tendemos a burlar de repente de esas justificaciones o de bajarle la intensidad. Y eso es innato del ser humano. Eso también distorsiona un poco la realidad de lo que. Pero sentarte a mirarlo con claridad. A lo mejor no bajarle la intensidad de lo que viste, pero y que llega un minuto en que eso ya no está desde el dolor, ni desde la culpa, ni te produce una sensación extraña, si es tristeza, rabia, ira, algo extraño, sino que es entender que es un rol importante en tu vida, porque si esa cosa, esa experiencia no ha dado, tú hoy no las decisiones que estás tomando. Es importante reconocer lo que viviste, porque cuando lo reconoces, es un minuto en que eso ya no tiene lugar en tu presente. No es echarlo al tacho, si no, no quiero saber más de esto porque me dolió tanto, sufrí. Si estoy desde esa visión y desde esa perspectiva, es porque todavía no he sido capaz de reconocer, he sido capaz de sentarme a mirar, no he sido capaz de traer, y eso no me permite estar en el aquí. Y ahí es donde entrego una clave que se llama gracias a las experiencias dolorosas o no dolorosas, hoy tomas decisiones diferentes, hoy miras la vida desde otra perspectiva, más consciente o menos consciente. Te quedas con objetos o no te quedas con experiencias o no. Pero cuando otra visión y otra claridad de la vida, quieres construir porque ya sabes lo que no quieres, también empiezan a haber distintas dinámicas, diferentes, situaciones distintas, porque ya no tiene sentido sostener caso de lo que pasaste. Porque abrazar es como querer retenerlo.
no existe eso. No tiene que ver con el abrazar o soltar, porque la gente quiere soltar todo, y soltar no significa que eso va a desaparecer, sino que empiezo a elegir y a elegirme diferente. Y desde el lugar más consciente, desde un lugar más sabio, desde un lugar más alineado a lo que soy hoy, gracias a esa experiencia, lugar de mirarme hacia dónde quiero dirigir, es mi dirección, cuál es mi mapa de ruta. Gracias por esta mirada, donde también es el abrazo, ¿no? Como dices, no que se quede así como fusionado, sino que el poder observar la experiencia, la persona o la cosa, ¿no? Y, y poder dejarla ir, ¿no? Así, sin poner como mucha presión en también en que se pueda quedar o así. Entonces, todo esto, más que soltar físicamente, es más emocionalmente, ¿cierto? Para no te entendí, la pregunta se pegó. Ah, ok. Que más que sea soltar físicamente, se trata de algo interno, algo emocional, algo mental. Sí, sí. Una cosa, los seres humanos no somos mentales. ¿Cómo que no? No. Los seres humanos somos, primero sentimos y después pensamos. Porque, por así decirlo, la sensación, sentido. Porque la sensación de ver cómo yo observo, cómo yo huelo, cómo toco lo que me está rodeando y con las herramientas que yo voy teniendo, por ejemplo, la taza. Entonces yo con el tacto toco si es fría, caliente, huele, con el gusto saboreo esa taza. Y a eso tomo decisiones. De acuerdo a eso pienso, por ejemplo, si yo veo el objeto y que me lo voy a llevar a la boca, estoy pensando, pero estoy sintiendo. Cuando yo necesito algo es porque primero lo sentí y después lo racionalicé. El ser humano no piensa primero antes de sentir, primero siente. Y un ejemplo claro es por ejemplo, no sacas la mano o inconscientemente tocas algo que está caliente y tú prácticamente retiras las manos como un reflejo. Es una reacción que tiene tu cuerpo ante el sentir. Entonces yo siempre, a mí el sentir pasa a ser una tal más que una percepción. Pero nosotros vivimos de los significados que le damos a la vida de ese sentir. Las soluciones es dependiendo de cómo estamos sintiendo. Desde las circunstancias que nos pasan en el día a día, depende mucho de cómo estamos sintiendo. Por ejemplo, alguien me grita en la calle, tú eres fea, tú eres fea, tú eres fea. Y va a depender mucho de cómo yo me si sienta en la vida. Si alguien me replicó, no sé, familiarmente una fea y esa persona tenía un significado para mí, probablemente que yo me ponga a llorar porque me dijeron que era fea. Puede que también le diga, responda a la persona, ¿y tú no te has visto en el espejo? Orangutana, no sé. Más de confrontar. Más de la ira. Confrontar. ¿Y por qué lo confrontar? Porque en la vida yo a lo mejor me visualicé en eso dentro de algo que significó, porque todo significa algo, desde la rabia, desde la ira. La situación que está predominando es la ira. Y estoy respondiendo a algo que me dijeron no desde la mente. Me ocurra verbalizar, va a venir de aquí, pero desde la rabia.
Y alguien me puede decir, eres fea. Mira, seguí caminando hacia atrás, porque no tuvo esa palabra para mí. A lo mejor yo ni siquiera hablaba tu idioma, me significa fea. Entonces hablaba iraní, japonés, entonces no sé qué significa y seguí caminando, porque no tenía ningún significado, nada emocional a esa palabra. Entonces nosotros respondemos mentalmente y construimos de acuerdo a nuestras emociones y no hacia la mente. Resolvemos problemas porque algo nos molesta. Resolvemos problemas porque nos está sacando de nuestra zona de... Resolvemos problemas matemáticos, pertenecer a un grupo social en casa que suma y resta para dar un buen, para construir, para un montón de cosas que tiene un sentido. Si no tienes no pienso. Mira qué interesante. Y mira que se siente muy mental, ¿no? Cuando estamos rumiando ahí tiqui, 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 con la mente. Eso, sí, que parece que todo está aquí. Está aquí, pero es porque aquí están todos los que te rodean, incluso los que se ven a través del ojo y que tú no das atención, o esos sonidos pequeños que tú no estás. Entonces, aquí se forma todo lo que se rodea, se junta aquí. Es interesante entender que nosotros... Sentido, o sea, trata de acomodar, de ordenar, de darle un sentido de, mira, esto es lo que te interesa, esto es lo que te interesa, entonces aquí Exacto. te lo toco enfrente. Le damos un significado de acuerdo a nosotros aprendimos, y aprendimos desde el pasado, no desde el presente. Por eso te decía, si alguien te grita fea y tú hablas chino mandarín, no tiene un significado. Sí. Por eso es interesante el entender que nos sanamos el pasado, lo honramos, pues a eso tenemos la percepción tenemos significado en la vida. Ahora, si no quiero iracunda y rabiosa, la perspectiva, la dirección que le estoy dando, soy consciente de eso. Me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias, Ale, por todo esto que nos has entregado aquí. Se va a quedar el video y yo realmente espero que cuando se baje todo el audio funcione al hilo. Es que sí ha pasado. Un poco de problemas con el audio, con la canción. Sí, yo sí te entendí, estuve aquí prestándote atención y sí se entiende. Me gustaría que nos dejaras como un mensaje final y también que nos dijeras qué servicios tienes actualmente, cómo te pueden encontrar, eso para que te puedas como que explayar tranquilamente. Creo que lo más importante es entender desde dónde estás tú viendo vida, desde dónde estás tú viendo aquello que estás queriendo atrás, que se forme como una experiencia para poder avanzar. ¿Qué es lo que te está abriendo para salir de esa zona de confort? Desde ahí se abre un campo de posibilidades infinitas para ti. Entonces lo importante es entender que todo lo que nos ocurra en la vida, positivo o no positivo, nos saca de la zona de que nos hace crecer, aunque sea traumático, es tomar la herramienta, en metafísica se llama transmutarla, para poder entregar una herramienta al servicio de la humanidad, y a lo mejor no va a ser así a quien persona, a lo mejor va a ser a un vecino, a un amigo, que en un futuro les sirva esa herramienta, o a ti mismo. Pero es una cadena que nos vamos en... ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, yo estoy realmente enfocada en el trabajo del blog. Me pueden buscar como el viaje de Ale, que es como un poco lo que voy entregando de mis propias reflexiones en el día. Y dentro de los productos que estoy trabajando,
Este año estoy enfocada al ciclo, como le digo yo, a poder cambiar esos patrones que nos mantienen estancadas y no nos hacen crecer. Aunque tengamos muchas cosas que hacer a nivel laboral, a nivel, porque las mujeres tenemos muchas cosas, los hombres igual, pues yo tengo padre, tengo marido, entonces, o más que nada, esta chicharra mental que nos agobia a nosotros que a ellos son más prácticos que nosotras. Y desde esa perspectiva el poder viendo, entonces tengo 2 productos para trabajo en clase, un ebook que es el ciclo y un curso que se llama Mapa de Dirección Consciente. Se puede tomar desde los 2 niveles o partir de lo que es como el paso 1 para poder ver patrones que se van repitiendo y continuar en el mapa de dirección para poder ver hasta dónde voy. Y ya más adelante, desde donde tiene un eje más que es de sostén para no estar sola en ese camino, porque necesitamos la compañía de otro ser humano para lograrnos, porque nos sentimos dispersos, nos sentimos solos, tenemos el enfoque entre medio. Entonces me pueden ver ahí y en las redes sociales, Alma, tanto en Instagram y TikTok, y en YouTube me pueden encontrar con Alejandra Martínez Gatica. Listo. Bueno, igual voy a dejar tus redes, tu blog también abajo en la descripción de este video para que lo puedan encontrar así súper sencillo. Muchas gracias por tu tiempo que nos has regalado y toda la sabiduría que nos has entregado para darle una claridad, un punto diferente, ¿no? A lo que conocemos, también el significado de las palabras o de lo que creíamos, ampliarlo, expandirlo y desde ahí tomar decisiones más alineadas para que, como dice tu descripción, nos dé una dirección y podamos construir una vida desde la claridad. Gracias. Desde la claridad, exactamente. Pero también la invitación. Unir en otro en vivo. Gracias. Y los que nos vean después. Y gracias a todos los que están aquí por aquí. Gracias. Hasta luego, gracias.